¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Bueno mi gente, en esta ocasión me estoy dirigiendo cerca del municipio de Pozo Ortega. Voy a estar visitando y al mismo tiempo mostrándole un lugar que tiene una historia bastante triste, bastante conmovedora. Este lugar es el lugar donde se dio el deslave del volcán Casitas. Bueno, todos los nicaragüenses que tuvimos la oportunidad de presenciar la desgracia que trajo el huracán Mitch a Nicaragua, sabemos los daños y la catástrofe que causó ese huracán, el paso de ese huracán, el huracán Mitch. El deslave del volcán Casita se da un 30 de octubre del año de 1998. Estamos hablando que ahorita estamos en el mes de octubre y vamos a cumplir 27 años del paso de ese terrible huracán. Este 30 de octubre del año 2025, que es el año que estamos, se van a cumplir 27 años del paso de uno de los huracanes más destructivos de la historia de Nicaragua. Así que en esta ocasión yo les invito a que me acompañen, a que vayamos a conocer el Parque Memorial Casitas. Este parque fue construido en los lugares prácticamente donde estaban dos comunidades, donde vivían aproximadamente 3.500 personas, 3.000 personas, y los cuales son las comunidades Rolando Rodríguez y El Porvenir, que estaban prácticamente en las faldas del volcán Casitas y fueron arrasadas por un deslizamiento de lodo que fue causado por la intensa lluvia del huracán Mitch en este año del año de 1998. Así que amigos, acompáñenme en esta rodada y vayamos a conocer el Parque Memorial Casitas. Desde ya les doy la bienvenida.
Bueno, moteros, este video lo estoy haciendo con el objetivo de que este 30 de octubre se cumplen 27 años del deslave de Casita, de una de las peores desgracias que ha sucedido en Nicaragua. Después del terremoto del año 1972, este desastre es considerado uno de los más peores. Cabe indicar de que este huracán arrasó con estas dos comunidades donde murieron aproximadamente 3.500 personas. No se manejan datos exactos debido a que el censo en ese tiempo no estaba actualizado. Habían personas que quizás no estaban en el lugar, otras que habían llegado tal vez a visitar familiares, por lo cual solo tenemos prácticamente un cálculo de las personas que murieron. Aquí murieron familias completas, desde los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, los hermanos, familias completas murieron. Y cabe indicar de que mi persona, su servidor, fue parte de las brigadas de recuperación y rescate acá en la zona de Pozo Ortega. Recuerdo muy bien de que en muchas ocasiones iba caminando por las veredas, por los plantillos que estaban totalmente arrasados. Hablamos de plantillos de caña, plantillos de banano, plantillos de granos básicos, de lo que la gente humilde de acá sembraba, su alimento. Y vos ibas caminando y era terrible encontrarse con los cadáveres. Tal vez cada 5, cada 10 metros ibas a ver cadáveres de personas totalmente desnudas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Eso fue una escena de lo más terrible, ver la cantidad de cadáveres que habían pues en esta zona. Total de que se dio una situación en la cual la alcaldesa de ese tiempo, doña Felicita Celedón, llamó a la presidencia de la República. En ese entonces el presidente de Nicaragua era el doctor Arnoldo Alemán, junto con el vicepresidente Enrique Bolaños Geyer. La alcaldesa llamó a estos señores, al gobierno de ese entonces, y les dijo sobre la situación que había acontecido acá en el municipio de Pozo Ortega. Total de que de manera cínica, el presidente de la República, el doctor Arnoldo Alemán, dijo de que la alcaldesa estaba loca, que la señora estaba loca y que estaba exagerando, de que la situación no era tal como ella lo estaba contando. Y claro está de que nosotros fuimos testigos de la desgracia que pasó acá en estas dos comunidades y prácticamente en todo Nicaragua. Total de que acá las personas se la ingeniaron, hubieron muchas personas de otros lugares que vinieron a apoyar, vino maquinaria de distintas empresas para poder acceder a los lugares inaccesibles. Y debido a eso pues fue que pudimos sacar a la cantidad de cadáveres que habían regados por los caminos, por las veredas, por muchos lugares. Y también pues se hizo rescate de personas, rescate de sobrevivientes, y fue parte pues de lo que uno vivió ese día, ese 30 de octubre, que bueno, en mi caso nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar toda esa situación que se dio acá en la ciudad de acá de Chichigalpa y en estas dos comunidades. De igual forma en el municipio de Pozo Ortega. Bueno, esto era lo que yo quería comentarle, ¿verdad? De lo que sucedió ese día, un 30 de octubre del año 1998. Así que continuemos con nuestra rodada.
Bueno, ¿dónde que queda el Parque Memorial Casita? Todo a la derecha. Todo, que está cerca entonces, ¿no? Gracias, manito. Ah, pues ya nos ubicamos. Estamos cerca, pensé que estábamos perdidos, pero bueno, aquí el amigo nos da la orientación, la dirección de dónde debemos de coger. Subimos a la derecha, sí, allá lo tenemos, allá está la entrada. Ok amigos, hemos llegado al Parque Memorial Casitas. ¿Vos por qué me quedo? Correcto, hermano. Vamos a quedarnos. Ok amigos, hemos llegado al Parque Memorial de las Víctimas del Deslave del Volcán Casitas. Aquí en este lugar había una comunidad, habían personas que vivían en sus casas, criaban a sus gallinas, a sus chanchos, sus cerdos, tenían sus vaquitas, sus caballitos, tenían un estilo de vida al cual ya ellos estaban acostumbrados, como es la vida en el campo, pero ese día todo eso quedó desaparecido. Lamentablemente, esta comunidad había muchas personas que desaparecieron. Muchos de ellos nunca fueron encontrados. Lo que se encontraban, como les repetía al inicio, eran los cadáveres de las personas. Allá tenemos este monumento que también es en memoria de las víctimas de este deslave. Esto nos dice: en memoria a las víctimas del deslave del volcán Casitas. Fue algo bastante aterrador vivir ese día en el cual perdieron la vida muchas personas. Sabemos de que la madre naturaleza, bueno, no mide consecuencias. Cuando se te viene el día, pues se te viene, y lamentablemente ese día le tocó a esta comunidad que habitaba en este lugar. No recuerdo muy bien el nombre de la comunidad, desconozco qué comunidad había aquí. Sí he escuchado de que habían personas fallecidos. Aproximadamente, según cuentan las estadísticas, fueron 3.000 personas. Pero no solamente fue una comunidad, fueron dos comunidades las que fueron totalmente arrasadas. Todo lo que habitaba aquí, todo lo que tenía vida, fue totalmente arrasado, desapareció. Y lamentablemente lo único que queda es este monumento para recordar a las personas que habitaron un día este lugar, el Parque Memorial Casitas. Es primera vez que vengo a conocerlo, nunca había venido, a pesar de que estoy a una distancia bastante cercana. Allá está ese monumento que tiene forma de pirámide. En ese monumento tengo entendido de que hay una fosa común,
Ahí fueron sepultados aproximadamente unas 100 o 150 personas. No tengo el dato exacto, pero debajo de este monumento, donde hay una gran cantidad de piedra, hay muchas personas que fallecieron, que están sepultadas. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que en ese momento no habían posibilidades de hacerles un funeral, de hacerles una fosa adecuada y darle una cristiana sepultura. No habían posibilidades debido al tiempo. No estábamos con el tiempo a nuestro favor. Recordemos que fueron muchos días de lluvia. Esto está claro que nos benefició porque impidió que los cadáveres entraran en un proceso de descomposición avanzado y que por lo tanto, debido a esto, pudiera crearse una epidemia a causa de la putrefacción de los cadáveres. Por tal motivo, se tomó la iniciativa de sepultar a los cuerpos o quemarlos, en todo caso, pegarle fuego. Acá tenemos esta maqueta. Esta maqueta representa prácticamente lo que fue el deslave. Tenemos estas leyendas, estos rótulos que nos dan una pequeña descripción de lo que fue el deslave del volcán Casitas. Bueno amigos, aquí tenemos a nuestro amigo, ¿cuál es su nombre, hermano? Omar Antonio Martínez. Él nos va a contar un poco acerca de lo que fue el deslave del volcán Casita. Tenemos pues las palabras de nuestro amigo. Bueno, como decía él, mi nombre es Omar Antonio Martínez. Bueno, aquí estamos lo que es en el Parque Memorial, en memoria de las víctimas del huracán Mix. Aquí tenemos lo que es una hectárea de 9 manzanas de bosque. Tenemos una reseña, pues, al final, pues, cada árbol representa una de las víctimas del huracán Mix. 2.800 árboles se plantaron acá en este sitio histórico. Aquí era la comunidad Rolando Rodríguez. Y cada año se conmemora un aniversario más de la tragedia del ocurrido del deslave del Casita, los 30 de octubre. Nuestra autoridad, el gobierno municipal de Pozo Ortega, el gobierno, la jefatura nacional, manda que siempre se conmemore y que se mantenga el lugar bastante limpio. ¿Aproximadamente cuántas personas fueron las que fallecieron en este deslave? Mire, aquí tenemos un aproximado de 1.750 personas, pero se calcula más de 3.000 personas solo en las dos comunidades, en Rolando Rodríguez y El Porvenir, con gente que estaban de visita en el lugar, gente que no estaba actualizada en el censo y todo eso. Se requiere de más información para sacar un porcentaje, pero sí, usted le pregunta a una persona que es hueso, ¿ya me entiende? Sí, es increíble, ¿verdad? Una de las mayores desgracias que ha sufrido lo que es esta zona del occidente del país. Y bueno, es evidente pues la cantidad de personas, tal y como decís, en la fosa común hay 150 personas sepultadas. Fue prácticamente de manera improvisada que se sepultaron, porque en ese tiempo no había tiempo de andar recogiéndole y darle adecuadamente una cristiana sepultura. Entonces se tomó la iniciativa de sepultarlo. Y no solamente en este punto, sino que hubieron otros puntos que de igual forma andaba maquinaria, ¿verdad? Maquinaria pesada, hacían la fosa y prácticamente... Y improvisadamente la enterraban, es correcto. Exactamente, así es. Así que estas son las palabras de nuestro amigo, le agradecemos, ¿verdad? Claro por su información y muchas gracias, estimado.